tal? Bienvenidos al tercer episodio de Conexión Podcast. Mi nombre es Josué, les presento a nuestros invitados del día de hoy, la hermana Susana y la hermana Bris. Igual nuevamente tenemos aquí con nosotros a nuestro pastor Luis. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, pastor? A ver, platíquenos. Bueno, hoy vamos a... Bueno, dinos tú mejor el tema, Josh. Ok, bueno. El nombre del título de... Bueno, el título de este episodio es limpios o percudidos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la santidad y de esa forma de apartarnos como creyentes en Cristo. En Cristo. Bueno, miren que la palabra del Señor dice en 2 Corintios 7:1: Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y bueno, basándonos en este texto, muchachos, es donde déjenme hablarles como aquí el apóstol Pablo le habló a los corintios, amados. Entonces les voy a decir amados, amado a Josh, amado a Bris, amado a Susana. Y bueno, vamos a ir desarrollando este versículo, ¿no? Para irnos abriendo en el tema, para ver lo que significa estar en santidad, ¿no? Por eso el título del tema, limpios o percudidos, ¿no? Entonces, asimilando, ¿verdad? Que como cristianos, pues vamos a tener un proceso, como dice aquí en 2 Corintios 7:1, que debemos de irnos limpiando de toda inmundicia, de todo pecado, de la carne y del espíritu, ¿verdad? Perfeccionarnos en la santidad, en el temor a Dios. Entonces, bueno, vamos a empezar por las damas, ¿va, Josh? Entonces, teniendo esta promesa, vamos a empezar contigo, Susi, que te tengo luego aquí. Un ejemplo, si estamos viendo que el título de este tema es limpios o percudidos, en tu día a día como cristiana, ¿cuál es tu perspectiva o tu punto de vista de qué tan difícil es para un cristiano el mantenerse limpio o a veces medio percudidos? En tu experiencia, quitando todos los tabús de la Biblia, mejor que hacen el hombre, ¿cuál ha sido tu experiencia como Susana, como Susi, en cuestión que para Susana qué tan difícil ha sido mantenerse limpia, o sea, a veces se ha percudido, o qué tan difícil es? Porque a lo mejor la gente que se va acercando al Señor tiene un concepto muy diferente de qué santificarse, unos lo comprenden, otros no, otros se desaniman porque yo creo que es algo complejo y difícil, ¿va? Pero ¿cuál es tu punto de vista, Susi? Ok, bueno, pues gracias, pastor. Prácticamente la dificultad muchas veces el que tengas algunas amistades, piedras de tropiezo, de repente complica más por la relación de amistad que llevas mucho tiempo atrás. Creo que eso complica un poco que yo pueda avanzar en el espíritu, ¿no? Como cristiana. Otra dificultad podría ser que no estar en oración constante, o de repente todo lo que, pues las 12 puertas de las que le llaman, ¿no? Todo lo que entra en tus ojos, lo que ponga en tus manos, todo eso se complica un poco al querer avanzar en el camino de Dios. Entonces creo que, bueno, en mi experiencia como Susana, prácticamente puede ser eso, ¿no? Las relaciones con los del trabajo, con el jefe, muchas veces las complicaciones dentro del trabajo laborales te llevan a tomar decisiones donde, híjole, es complicado ser objetivo, y ahí pierde uno un poco el recordar esa parte espiritual como hijos de Dios. Y bueno, quizá otra causa de dificultad para avanzar en los caminos del Señor es el no podernos tener esa oración, esa entrega completamente, el estar quizá un poco distraídos, ¿no? A veces no son ataques del enemigo, son distractores que simplemente son distractores, no siempre vamos a estarnos teniendo esos ataques, pero sí nos desvían de estar viendo hacia lo que Dios quiere de nosotros y agradarle. Sí, yo creo que a lo mejor la mayoría de lo que a veces nos llega a afectar el proceso de santificarnos. Santificarse significa apartarse. Entonces la palabra santidad significa apartarse, pues apartarse de lo que a Dios no le agrada. Y bueno, en tu caso sí se trata que a lo mejor las amistades, ¿no? En el trabajo, en lo laboral, es lo que normalmente al cristiano o a la cristiana le puede
como que volverse un poquito complejo, ¿no? Te dificulta el santificarse, el apartarte de las cosas que a Dios no le agradan, ¿no? En tu caso, Bris, ¿ha sido tu mismo caso? ¿O has tenido las amistades también te ha hecho que se te haga difícil el santificarse? ¿O en tu caso es otro tipo de situación, experiencia, no sé? Yo creo que sí es un poco diferente. Bueno, en mi caminar con Cristo, gracias a Dios, pues el Señor me ha librado pues de esas amistades. Sí tengo amistades que son, se podría decir que pues no conocen de Dios, pero hasta ellos mismos respetan como, hasta ya saben que a lo mejor el invitarme a una reunión, alguna fiesta, ya ni siquiera me invitan, porque pues saben que pues yo no. Te no entras en el cotorreo. Sí, entonces pues, o sea, básicamente pues el Señor como que en esa parte, me ha guardado mucho como de esas amistades, a lo mejor el ir a fiestas, tener como ese tipo de cosas. Esas luchas realmente, gracias a Dios no las he tenido, pero pues obviamente en el camino pues se presentan obstáculos, personas que a lo mejor pues como decía Susana, ¿no? Te hacen distraerte del propósito que el Señor tiene para tu vida, pero cuando aprendes, a lo mejor, si ya te equivocaste y aprendes que la estás regando, que la regaste, cuando ya aprendes, ya muy difícilmente puedes tomar como la decisión de volver a hacerlo. O sea, viene ahí como que el verdadero arrepentimiento. Entonces ya como que tratas de santificarte, buscar a Dios, buscar de su palabra. Pues obviamente para mantenernos santificados pues tenemos que estar en constante oración, en constante ayuno. La obediencia también es fundamental, ser obedientes pues obviamente primero a nuestro Padre Celestial y por consiguiente a nuestros padres terrenales que Él estableció, y pues nuestras autoridades espirituales como ustedes, como nuestros pastores, los ancianos. Yo creo que eso también es un punto fundamental para que el Señor pueda depositar eso en nosotros, esa unción, y obviamente esa unción viene a través de el sacrificio y de lo que nosotros nos abstenemos, porque pues obviamente como cristianos pues sí es complicado porque sí se presentan obstáculos en el camino, pero aprendes a someter también tus pensamientos, porque por medio de los pensamientos pues también el enemigo te ataca. Entonces primeramente pues también para llegar a esa santidad pues tienes que aprender a someter tus pensamientos a los pies de Cristo para que no te ataque el enemigo como en esa parte. Ok, vamos como que prendiéndole fuego a esto para que vaya subiendo el calor de la charla y la intensidad, pero bueno, yo me imagino como por el título, ¿no? Que dice de percudido a limpio, ¿no? O a lo mejor puede ser el caso de limpio a percudido, ¿no? Y a lo mejor es como esos comerciales, ¿no? De jabones que supuestamente te la pintan bien bonito, ¿no? De que echa 2 tapitas y la lavas y súper hasta te abrillanta la ropa, ¿no? Pero si pusieras ese ejemplo, Joshua, un ejemplo en tu vida, o sea, en tus experiencias, porque bueno, ya sabemos que tú ya desde chiquito pues has llevado una vida como cristiano, como creyente, ¿no? Entonces yo creo que ahora en las etapas de tu vida, desde niño, adolescente, joven, bueno, es joven, ¿va? En esas etapas, ahora te ha sido difícil el poder pasar esos procesos, ¿no? De que me mantengo limpio, de repente me percudí, pero yo creía que me iba a lavar y iba a quedar como el comercial blanquito y no va. Entonces, ¿te ha llegado a pasar eso o te has llegado a sentir así emocionalmente, espiritualmente? No sé, porque aquí habla de que debemos de limpiarnos no nada más de la inmundicia de nuestra carne, o sea, de nuestros pecados, de lo que no le agrada a Dios, sino también del espíritu. Entonces, en tu aspecto, Josh, ¿te ha tocado ese tipo de situación? Sí, no, pues desde un principio es diferente el crecer como cristiano, ¿no? O sea, porque pues uno se convierte y pues ya supo que era el mundo, ¿no? Uno que conoce de Cristo más adelante. Pero en mi caso, pues sí, es más complejo, es algo extraño porque, o sea, el crecer con Cristo pues te crían de una forma, ¿no? A lo mejor, pues te llevan sobre un camino, ¿no? Pero pues igual el crecer de esa forma pues sí se vuelve algo complejo tanto en todos los aspectos, ¿no? En la escuela, en el trabajo, X o Y razón.
pues sí se convierte en algo muy complejo porque pues te vuelves como algo extraño para los demás, ¿no? Y los demás son algo extraño para ti, ¿no? Porque tú pues naces como cristiano y dices soy cristiano y así, ¿no? Y el guardarte, pues quieras o no, pues sí, el guardar esa santidad, pues en cierto punto llega a ser complejo, se llega a ver comprometido, pues cuando quieres tú encajar con esas personas o con esa amistad, o quieres encajar, pues principalmente en la sociedad, ¿no? Porque no es lo mismo el convivir, por ejemplo, así nosotros ahorita como una sociedad en Cristo se podría decir, o sea, como ese cristianismo o estar conviviendo con puros cristianos allá afuera. Porque aquí adentro pues todos nos entendemos, hablamos el mismo idioma, ¿no? Pero allá afuera no es así, allá afuera pues tú eres el rarito y pues tú no sabes cómo dirigirte hacia esas demás personas. Y sí llega a ser bastante complejo porque pues quieras o no todos por naturaleza humana pues buscamos la aceptación de la gente, ¿no? Entonces el guardarte pues sí, llega a ser algo complicado o difícil en cierto punto. O sea, entonces podríamos decir que a lo mejor el problema del cristiano para empezarse a limpiar, empezar a dejar de estar percudido, uno de los factores puede ser la aceptación, ¿no? O sea, porque bueno, a lo mejor pasa en el caso de Jesús, si no decía, a lo mejor las amistades del trabajo, y sí es cierto, a veces lo que buscamos es encajar, o que a lo mejor no nos cataloguen, ¿no? Sí, o, claro. o nos critiquen, o nos señalen de una manera, y eso puede ser una circunstancia para percudirnos, sí, y no mantenerse limpios pues dentro como cristianos. Pero ¿no? también está la otra parte, ¿no? Que mencionaba Brice, que a lo mejor en cierto punto pues las amistades ya respetan ese aspecto de pues eres cristiano, ¿no? Pero aún así no deja de ser difícil. Pero por decir, ahora en tu caso, Brice, que decía, bueno, queremos dejar lo que no le agrada a Dios de nuestra carne. En tu caso tú decías, bueno, es que a lo mejor ya mis amistades lo entendieron y a lo mejor no, a mí no me fue tanto, pero a lo mejor, bueno, en tu experiencia, no sé, un pretendiente, un novio que a lo mejor, porque a veces está el clásico un joven cristiano, ¿no? Que no, yo la convierto, no, que yo la voy a convertir, que yo van a ver que pronto va a estar aquí, y no pasa así, o sea, acaba el del mundo, ¿no? De alguna forma, pues ensuciando, ¿no? La santidad o la limpieza, percudiendo la limpieza que ya llevaban. En tu caso también como joven, puede llegar a pasar que una relación con una persona que no, la Biblia dice que debemos de, bueno, ahí habla ya el del casamiento, no dice que debemos de casarnos con una persona del mismo yugo, y eso va referido al mismo pensamiento. Cuando un joven anda con una persona que no es de la iglesia, no andan en el mismo pensamiento. A lo mejor ustedes están pensando en venir a la iglesia y esa persona está pensando en irse a las fiestas. Y ahora ellos vienen a la iglesia, pero pues porque quieren quedar bien, pero ellos quieren ir a las fiestas, pero como tenemos que quedar bien, acaban yendo a las fiestas, y es donde empieza como que la limpieza y la percudida. Brice, ¿te ha tocado esa experiencia o tampoco, o sí? No, sí. Sí, yo creo que en el camino, y ya en el mismo camino se da, o sea, que te encuentras con una persona que a lo mejor pues sí asiste a la iglesia, y a lo mejor tú piensas que esa persona está entregada, que a lo mejor te va a ayudar en tu crecimiento espiritual, pero pues al final del día, pues a veces te das cuenta que solo es como apariencia, porque realmente la persona no tiene el afán como de comprometerse con las cosas de Dios, y claro que si esa persona te jala, pues tú empiezas como a estancarte. Entonces pues obviamente eso no te ayuda a ti en tu crecimiento espiritual, te distrae claramente, pierdes tiempo también, pero también en medio de ese tiempo aprendes de la circunstancia que a lo mejor tuviste que pasar, todo lo que tú tuviste que pasar, y eso que tuviste que pasar ahora te ha ayudado a crecer en tu nivel espiritual, y obviamente ya no lo vas a volver a hacer porque pues, sabes la consecuencia, sabes qué es lo que puede pasar, qué es lo que te conlleva, las consecuencias que puedes tener en ese momento. Entonces ya no lo vuelves a hacer porque sabes que eso no está bien para Dios, porque al final del día pues son conflictos, ¿no? Porque pues como comentaba usted, pastor, a lo mejor esa persona en ese momento quiere hacer otra cosa, pero pues tú quieres estar en la iglesia, no se puede, porque pues ahí ya hay como un conflicto. Entonces, pues a la larga son muchos problemas, y yo creo que pues sí es un problema en el caminar en Cristo, el desviarnos cuando sabemos que no es de Dios, y cuando sabemos que esa relación no es un propósito que viene de parte del Señor.
En tu caso, Susi, un ejemplo, ahorita tocaba un punto muy importante, Pris, ¿no? Que a lo mejor decía en este aspecto que a veces empiezan a chocar, ¿no? Las actividades, y esas actividades nos pueden hacer que nos dejemos influenciar. Vamos a imaginarnos que es como cuando ahorita que nos arreglamos, ¿no? Y a veces pues tenemos que desayunar, comer y cenar a veces hasta fuera de casa, ¿no? Y pues el mantenernos limpios a veces no es tan complejo, ¿no? Ya que me ensucié porque comí o no sé, tomé algo, un helado, un refresco, y no llegamos íntegramente limpios, ¿verdad? O sea, es algo, yo creo, ilógico, no sé si haya casos que sí, ¿verdad? Se podría poner como semejanza al cristiano, al joven, a una persona cristiana que es difícil, o sea, es difícil que el día a día evites como que estarte manchando con algo que no le agrada a Dios. Sí. ¿Tú lo ves en tu día a día? En ¿Que sea persona? ¿Complicado? Sí, o sea, el tratar de decir, llegué sin mancha, ¿no? O sea, llegué limpiecito de la noche a mi casa, ¿no? No, yo creo que difícilmente las cosas del mundo no debemos de, como ya no estamos en eso, ya no estamos en el ambiente del mundo, con las personas que prácticamente sí nos llegamos a contaminar en todo el día, ¿no? En todo el día nos llegamos a contaminar porque, pues, no sé, que se me hizo tarde en el trabajo, ya el compañero me dijo, ay, Susana, no sé algo, y ya mi pensamiento quizás se corrompió en un sentido de, ay, bueno, ¿por qué me juzgas, no? Decir tú esto, pero es mi pensamiento ya corrompido en ese momento instantáneo. Entonces muchas veces yo creo que la dinámica del mundo es mucho estrés, yo me meto a la dinámica porque tengo que estar acudiendo y se me olvida un poquito mi naturaleza con Dios, ¿no? Entonces es como, tengo esa, pues sí, me corrompe un poco el pensamiento del otro, la acción del otro, el comportamiento de mi compañero, para llevarme a mí a caer en quizás hasta en una maldición, ¿no? Entonces es complicado decir, yo llegué sin mancha a mi casa en la noche, Señor, la santidad pues prácticamente es una virtud, yo creo que es un fruto, ¿no? Con Dios, y no podemos, para ser incorruptibles, Él lo dijo, ¿no? En su palabra, solamente cuando nos lleve, ¿no? Pero prácticamente nosotros tendríamos que estar arrepintiéndonos, soltándole nuestras cargas ya al final del día, porque creo que sí, durante el día nos manchamos, nos contaminamos, y a veces no nada más con actos directos, porque vas creciendo en la fe, vas fortaleciéndote, pero sí, pastor, yo creo que es un poco difícil estar llegando como muy limpios, ¿no? Sí. Al día, ¿no? Sí, no, realmente no lo estás, porque en pensamiento, en una actitud quizá grosera, porque te dejaste llevar un poquito por la acción del otro, ahí es cuando nos vamos alimentando más de la palabra para poder despegarnos de eso, o sea, soltar, que se nos resbale como la mantequilla, ¿no? Prácticamente así, cuando dicen que se te resbale, creo que es cuando alguien ya está más fortalecido en la fe y puede hacerlo, puede lograrlo, pero no lo creo que al 100 todavía. Sí, no, es bien complicado el no permitir eso, no sé, el evitar que pase eso. A ver, vamos a tener que tocar este punto, muchachos, y vamos a quitarnos todos tabús, o sea, esto es, la misma palabra nos lo marca, ¿no? Y es que, bueno, aquí dice que debemos de limpiarnos de toda inmundicia, y es que ahí cuando habla de inmundicia, habla de inmoralidad. Y es que realmente estamos en tiempos donde ya la inmoralidad ha crecido tanto y se han quitado mucho los valores morales, ¿no? Un ejemplo, pues yo sé que no estoy tan joven, ¿verdad? Tampoco estoy tan anciano, pero yo me acuerdo que bueno, ahora yo en mi aspecto, en mi forma de verlo, lo digo con mucho respeto a todos, ¿no? Ya veo una mayor inmoralidad en estos tiempos que ahora en mis tiempos. No, ahora yo lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero ahora yo veo, me ha tocado ver casos donde antes el hombre es el que tenía que llegar a la chica, ¿no? Enamorarla, y ahora no, ahora la chica es la que se la avienta al chavo y el chavo se hace de rogar, ¿no? Digo, es uno de tantos casos, o sea, pero cuando dice hay que deben de limpiarse de inmundicia, se refiere a inmoralidad. Digo, ya ahorita ya están abiertos tantos temas, hay tantos temas tan abiertos, ¿no?
de a lo mejor referidos a la pornografía, referidos a la homosexualidad, lesbianismo, otros temas muy abiertos, ¿no? Digo, tanto que ahorita ya, cuando se veía que antes las mujeres protestaban desnudas, ahora ya con el movimiento feminista todo el mundo se desnuda, ¿no? Para protestar y pedir los derechos que ellas exigen, ¿no? Entonces, era algo que era muy raro de ver, ¿no? Mejor se veía en ciertos países de Europa, ahora en Estados Unidos, que son países un poquito más liberales, pero hablando que aquí en México es una cultura muy conservadora, ya aún en estos tiempos se llega a manejar ese tipo de situaciones. ¿Creen que para estos tiempos, vamos a empezar con Josh, crees que estos tiempos es cada vez más difícil mantenerse limpios en tantos tiempos de inmoralidad? No, pues sí, porque hoy en día, o sea, cualquier cosa, o sea, ya fuera todo está así muy mal, ¿no? Muy sucio todo, o sea, ya fuera ya es algo muy sucio, ¿no? Entonces es muy complejo, como decíamos, ¿no? El mantenerte limpio o el llegar a tu casa limpio, porque pues hay muchas maneras de las cuales contaminarte fuera, ¿no? O ensuciarte fuera, hasta con, no sé, el ver algo así, no sé, o sea, vemos tantas cosas hoy en día que es muy complejo el guardarte o el guardarnos de esas cosas inmorales, ¿no? Porque hasta con la música, ¿no? O sea, no me acuerdo qué artista cristiano contaba o hablaba acerca del tema y de que hoy en día pues escuchamos hasta pornografía, o sea, dentro de la música pues escuchamos eso, ¿no? Dilo yo, es el reggaetón. El reggaetón, hermano. Dilo libremente, aunque me linchen. Aunque me linchen después. No, pero es que, o sea, sí ya. O sea, de repente estás, o sea, no sé, las tortillas o no sé, y de repente ya escuchas algo y dices, santo Dios, o sea, te espantas. Y hasta igual con al platicar con tus compañeros o no sé, o sea, el prestar tu oído a esas conversaciones o a esos tipos de lenguajes, pues también es algo que pues ya lo ven muy natural, ¿no? O sea, ya la gente ya no se espanta y como ya no se espanta, sigue estando ahí y sí, ahí toca. Sí, muy presente. Sí, no, ¿no? sí. Pero por decir un ejemplo, bueno, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Antes cuando pasaba una película erótica, una escena erótica, hasta la cortaba, ¿no? Y clásico, todos decían, cierra los ojos, no importa las manos. Pero ahora ya no, o sea, ya se ha perdido, ya ha habido tanta apertura a la inmoralidad, al libertinaje, que al contrario, ahora ya está en tela abierta, no importando el horario, las dejan, o sea, ya dejan esas escenas, ¿no? Ese ya es un parteaguas de que ya la inmoralidad pues ya está más que algo tan normal, vaya, vamos a verlo ante la sociedad. Entonces, un ejemplo, bueno, vamos con Brice. En tu caso, Brice, tú ves un poquito que eso afecte a la vida de un joven, o sea, vamos a poner, a lo mejor sabemos que en cuestión del hormonal el hombre es un poquito más, ¿cómo lo puedo llamar para no escucharme feo? Pero a lo mejor es más hormonal, vamos a dejarlo así, ¿no? Sí. Y a lo mejor la mujer no tanto, ¿no? Pero bueno, viendo que ya, hablando de este tipo de inmundicia que es como un tipo de inmoralidad, ¿creen que puede influenciar en los jóvenes a eso, a que tiendan a caer en fornicación, en fornicación o a veces hasta en adulterio, ¿no? Y que entonces se vuelva más complejo para un joven en estos tiempos mantenerse limpio o mantenerse percudido? Sí se vuelve complejo porque también si tú no estás bien cimentado en lo que tú quieres lograr, en el propósito que Dios ha establecido en tu vida, sí se vuelve complejo. En el proceso como jóvenes, yo creo que todos lo pasamos, tenemos tentaciones todos los días, porque el enemigo pues siempre está ahí a la brecha y primeramente nos ataca por la mente, ¿no? No sé, como comentaba, a lo mejor una película, a lo mejor si tú sabes que no puedes dominar eso, pues es mejor que no veas esa película, porque sabes que a lo mejor puede que en ese momento te vengan pensamientos de querer como hacer ese tipo de cosas y pues obviamente eso ya sabes que no te está edificando en tu espíritu, pero yo creo que cuando tienes bien cimentado lo que tú quieres lograr en el Señor, yo creo que sí se puede, sí puedes como que lograr combatir eso, porque hasta el enemigo dice así como, no sé, no, ya le pongo esto y no,
y no más no caen, pero yo creo que solo eso se da cuando estamos bien enfocados en lo que queremos en Dios, obviamente bien cimentados en la oración, porque pues la oración es fundamental, el ayuno también, el meditar en su palabra, el leer su palabra también, porque pues ella es la que nos va limpiando, nos va purificando, nos va limpiando el corazón, los pensamientos. Yo creo que sí se puede, pero si tú no estás bien cimentado, sí va a costar mucho trabajo. Bueno, ahorita tú, Gris, tocas un punto muy importante que yo creo que ahí vamos a empezar a direccionar, angular este podcast. Y es que la mente, decías, la mente es que los pensamientos, ¿no? Y es que la palabra, cuando dice que nos limpiemos de toda inmundicia de carne, la palabra carne significa las cosas morales que tenemos en la mente. Entonces, ¿creen que para el cristiano en estos tiempos, Susi, cada vez es más difícil mantener sus pensamientos morales? Y entonces, al perder esos pensamientos morales, o sea, ¿qué es moral? Pues a lo mejor la educación que nos dieron los papás, porque yo creo que la mayoría nos tocaban papás así como que más reservados. Entonces, y ahora ya los papás modernos ya es como que ven normal que una niñita, su hijita de 3 años esté ahí bailando perro con un niño, ¿no? No, es que yo lo he visto en redes sociales, ¿no? Y hasta les da risa, ¿no? Entonces a lo mejor ya la moralidad que había en estas nuevas generaciones, pues lo ven normal, ¿no? A lo mejor en nuestros papás no era tan normal. ¿Tú crees que, un ejemplo, ¿no? Los pensamientos se llegan a perder en esos tiempos? Es muy difícil que un cristiano pueda mantener esos pensamientos morales, culturales que a lo mejor nos transmitieron los padres de, pues bueno, o sea, sí, a lo mejor pues ando con un chavo, no sé, ¿no? Pero pues todavía me da a respetar, ¿no? Hasta que me pida por lo menos que hay novio, ¿no? Porque ahora ni novios ¿no? Y pues ahí llega a haber algo, ¿no? Pero tú a tu experiencia, en tus amistades que has tenido, en todo lo que tú has conocido en la vida, ¿ves que puede ser algo difícil para el cristiano poder estar batallando con eso en estos días? Sí, bueno, como decía Bris, ¿no? Prácticamente si tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia, va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil porque el ser humano en sí quiere pertenecer, ¿no? Entonces al querer pertenecer a la mayoría, se envuelve en el pensamiento y prácticamente en todo lo que te alimenta de las películas, de las canciones de reggaetón, de las imágenes, de la publicidad, y todo eso es alimento al joven que no está cimentado, como decía Brice, bien, con los 2 pies adentro de Dios. Obviamente va a influir para que él caiga, ¿no? Y entonces al querer pertenecer, ya él se siente, sacia esa parte del alma nada más, almática, que solamente va a pertenecer a un grupo de jóvenes. Sí me pasó, recién llegué recién me convertí, pero al final, cuando te vas fortaleciendo, como decía Brisco, en el ayuno, en la oración, el otro pie lo empiezas a meter, ¿no? Del lado del terreno de Dios, y pues como no es en nuestras fuerzas prácticamente, yo no voy a evitar que el mundo esté completamente corrompido, contaminado, simplemente es decir, bueno, ¿qué voy a dar prioridad a lo que Dios? Yo quiero ser aprobada por mis amigos, por la sociedad, por mis padres moralistas, porque también la moral dentro del mundo pues es completamente diferente a lo que Dios aprueba, y yo aprobada por Dios. Entonces sí es complicado, pastor, sobre todo cuando no estás llenándote de la palabra, cuando no te estás congregando, cuando no estás orando, cuando no tienes a tu amigo cristiano que te exhorta para bien, ¿no? Entonces la falta de todo eso obviamente va a crear que tú prácticamente caigas, que los jóvenes caigan, que estén más tentados, porque ahora el bombardeo es masivo. Creo que el enemigo tiene prisa por llevarse a más almas, ¿no? Entonces te ataca en el alma, te ataca tú no eres el rechazado, ¿no? Hasta por ahí en grupitos, me acuerdo que les decían el recha, ¿no? En los colegios de paga dicen mucho que el recha, sí soy, o el aleluya, de hecho me decían el aleluya en una empresa que no voy a decir el nombre. No la quiero quemar aquí. No, pero sí me decían la aleluya, literal. Entonces, ¿hasta qué punto vas a querer ser aprobado por Dios, ¿no? Entonces sí es complicado. Hoy en día creo que es un reto y un desafío mayor
para los jóvenes mantener los 2 pies dentro del terreno de Dios. Y sí, A ver, les voy a preguntar y los 3 van a contestar, pues ahorita Joyce, después Bri. ¿por qué siempre yo empiezo? Bueno, vamos a empezar por Bri, Gracias. para que para que no veamos que esto... Ay, gracias. Cuando nos hemos llegado a ensuciar, vamos a hablar de lo espiritual, porque estamos hablando, no, que a lo mejor nos percudimos, vamos a llamarlo así o a catalogarlo así. ¿Les ha llegado la cruda moral? Sí. A ver, Bris. O sea, bueno, es que Bris Perdón, yo contesté pues, muy no rápido. es muy fiestera, no, para que entiendan qué es la cruda, pues es lo que les da a los que se ponen unas borracheras y al siguiente día se sienten mal, ¿no? Por haber tomado tanta vino, es una cruda, ¿no? Entonces, ¿tú crees que después de que ya te percudiste viene la cruda moral? ¿Cómo ha Sí. sido tu cruda moral? Sí, bueno, hay veces que sí, porque hay que reconocer que como jóvenes a veces decimos, ay no, sí, ya me sentí mal, pero pues si lo vuelves a hacer, pues es obvio que no te sentiste mal, es obvio que eso no te avergonzó, no te hizo sentir triste, es obvio que no te dolió el a lo mejor fallarle a nuestro Padre Celestial, pues es obvio que no, pero cuando a lo mejor el Espíritu Santo ya es el que empieza a morar en tu vida, en tus pensamientos, en tus acciones, tus actitudes y ese tipo de cosas, pues sí, dices, chin, creo que la regué en esto, y pues sí, pues uno mismo, yo creo que el Espíritu Santo lo va como redarguyendo conforme va pasando el tiempo, y pues ya llega un punto que dices, no, ya, o sea, ya no voy a hacer esto, porque yo sé que a lo mejor a mi Padre Celestial pues no le place, y si realmente estamos diciendo que lo amamos, que amamos su presencia, que amamos su palabra, pues hay que demostrarlo con hechos, hay que ser hacedores de su palabra. Sí, en el camino te vas a equivocar, porque claramente todos, nadie somos perfectos. Yo creo que hasta el enojarte ya estás pecando, entonces yo creo que nadie es perfecto. Y obviamente en el camino pues va a haber jóvenes que a lo mejor les está costando un poquito de trabajo, pero no por eso vamos a juzgarlos tampoco, porque ellos están en su proceso. Yo creo que cada uno de nosotros pasamos nuestro proceso y el Señor sabe por qué a lo mejor a esa persona le está tomando más tiempo, pero pues como decía Susana, yo creo que cada uno nos tenemos que enfocar en nuestra salvación, en lo que nosotros queremos que el Señor logre en nuestras vidas, el propósito que tiene para nosotros, y es simplemente enfocarse, o sea, no desviarse del camino con descuidos a lo mejor, pero sí, o sea, bueno, la pregunta que me hizo, Susi, tus que si crudas no voy morales han sido no voy a estar aquí hablando. Bueno, pues sí. fuertes. Pues sí han sido fuertes, pastor, mis crudas morales, pero prácticamente fueron disminuyendo en el sentido de hasta de la conversación. Ajá. O sea, hoy en día, digo, yo soy otra generación distinta a ellos, sin embargo, se vuelve un tema hablar de alcohol, hablar de temas muy ya fuertes, ¿no? Como decía usted, de el erotismo de tal actriz, de tal actor, y tú, Susana, ¿qué onda? ¿Que no conoces nada? ¿O qué? Y yo, o sea, ahí es donde yo ya me siento mal, porque con el reírte para ser aceptado en esa conversación, para mí ya es una mega cruda el otro día de ¿por qué me reí? ¿Por qué le dije que sí? ¿O por qué? Si yo asumo que eso no edifica, ¿no? Que eso corrompe desde la mente, desde el pensamiento, y va entrando y va entrando y va haciendo mella hasta pecar así fatal, ¿no? Entonces, el no frenar y como reafirmarme con ellos quién soy y con qué identidad tengo, eso me crea una cruda fuerte, no nada más en lo erótico o algo carnal, ¿no? Sí, de la carne, sino de ese tipo de te involucras con conversaciones ya corrompidas, Claro. ¿no? Entonces es gente que ya tiene muchos vicios, gente mayor, adulta, que no se ha limpiado, pues está más contaminada que los jóvenes que sí platican, ¿no? Pueden platicar de juegos, que también eso en cierta forma es espiritualmente no ayuda, ¿no? Pero al final ahí es donde entran mis crudas a hoy, fuertes, pues en ese sentido del camino que poco a poco el Señor le fui diciendo, Señor, el enemigo me conoce, el enemigo sabe cuál es mi pecado, me llama por mi pecado, tú me conoces, tú me llamas por mi nombre,
y entonces empieza la batalla más. Ahí tienes que estar más fortalecido con tus pastores, con congregarte, con la dirección que Dios te vaya mandando para ayunar, para orar, o sea, si no, en nuestras fuerzas, yo creo que esas crudas, pues, sí se dan, y se dan no tan a esos niveles también, ¿no? Pides el último, ya te va a tocar la pregunta más difícil. ¿No era la misma? O sea, sí, pero más compleja. Diantres. O sea, por decir un ejemplo, a ti te han dado tus crudas morales, pero tus crudas morales han sido como las de otros de, bueno, sí me sentí mal, estoy crudo, pero al siguiente día, fin de semana de nuevo. ¿Te ha pasado que de repente, como cristiano, te tocan esas batallas de, bueno, sí tengo mi cruda moral, pero no importa, para otra semana ya como me aliviané, va de nuevo, ¿no? No, pues sí, de pronto sí. No, pero es como, o sea, concuerdo bastante con Brice en este aspecto porque ella hablaba de dos cosas muy diferentes, ¿no? De cuando te da la cruda por un ratito o sea, pero lo vuelves a hacer porque, insisto, o sea, te gustó y así, pero tiene que ver mucho lo que hablaba Brice, ¿no? La simiente o cómo te encuentras tú en ese momento, ¿no? Porque si eres frágil, pues vas a ser frágil y te vas a tambalear y vas a, pues, andar así de un lado y del otro, ¿no? Y la cruda pues va a llegar hasta que estás bien verdaderamente cimentado porque es cuando el espíritu ya te redarguye, ¿no? Y ya sabes así como, chin, ya fallé en esto, ya fallé en el otro. Pero pues obviamente es un proceso pues en el que todos como jóvenes pasamos o vamos a pasar. Porque pues sí, o sea, hoy en día como lo comentábamos, el vivir actualmente hoy en santidad es muy complejo, ¿no? Entonces, obviamente, pues pecas y muchas veces vuelves a pecar, vuelves a tener el mismo pecado, vuelves a caer en esa iniquidad porque, pues, te gusta y no hay un verdadero arrepentimiento, ¿no? Pero cuando ya hay un buen cimiento en tu fe cristiana o ya hay un buen cimiento en tu creencia, pues ya, ya es cuando cambia todo, ¿no? Cuando todo se mueve, ya dices, no, pues, ahora sí es la buena en la que sí me voy a aplicar porque, pues, como vemos, ¿no? En lo secular dicen que las cosas, pues, te enfermas casi, ¿no? Entonces así te sientes tú enfermo de que fallaste, ¿no? Entonces pues, ya te hartas de sentirte enfermo y pues te quieres sanar completamente. Es como esos que les dan las crudas y acaban en los hospitales porque están bien deshidratados, así. Igual así no acaban en la iglesia porque están bien mal, ¿no? De la cruda moral que les dejó el haber, sí, estando pecando, ¿no? Y percudiéndose. Bueno, para ir cimentando esta plática, bueno, ya hemos entendido, ¿no? Que limpiar la carne tiene que ver con todo lo inmoral o cómo se va perdiendo los valores morales dentro del cristiano, ¿no? Pero ahora también dice que debemos de limpiarnos en el espíritu, no nada más en la carne. En la carne vemos que pues tienen que ver que con los pensamientos, con los principios morales, quitarlos, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar ahora, qué le pueden decir ustedes a los jóvenes cristianos que ahora también en el espíritu, ¿no? Aquí es el espíritu del hombre, no me refiero al Espíritu Santo, sino el espíritu de Susana, de Brice, de Josh. ¿Cómo podrían ustedes expresarle a los jóvenes que tienen que santificar, limpiarse también en el espíritu, no nada más en la carne, no nada más quitando la inmoralidad ni todo, no, sino ahora también en el espíritu? ¿Qué podrían entender? ¿Quién quiera contestarle para que digan que me traigo a alguien? Pues yo creo que como esa frase que conocemos todos de cuéntasela a quien más confianza le tengas, pues yo creo que cualquier joven tiene que ir con su pastor, con su pastora o con su líder de jóvenes, porque al final ellos son más instruidos y más maduros espiritualmente, y de entrada un joven difícilmente va a entender el cómo ayudarse a reivindicar el tema del pecado, a limpiarse. Entonces tiene que ir hacia esa persona para que le ayude a orar, para que le ayude a empezar al camino, ¿no? A ayunar, lo que decíamos, a leer la palabra, a ir cimentando eso, pero con ayuda de alguien más, porque si no, por algo Dios también nos da una cabeza espiritual, por algo nos da un líder espiritualmente hablando, precisamente para ser bien dirigidos. Yo me iría por esa recomendación. Bueno, ahora va para ustedes, muchachos, porque bueno, ahora ya estamos tocando la parte de santificar, de limpiar el espíritu. Y entonces Jesús un día tuvo, en la Biblia nos enseñó una historia sobre la mujer samaritana, ¿no? Que tenía varios maridos y que ahorita con el que andaba no era su marido, pero dijo que vendría la hora
en que la adorarían los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, si vemos que la santidad dice que también tiene que ver con santificar el espíritu, ustedes que son también de la alabanza, ¿creen que en este caso la adoración o la alabanza puede ayudar a lavar el espíritu, a santificarlo, a limpiarlo? Sí. Y se siente bien padre. Sí, porque yo creo que, bueno, sabemos que la alabanza pues es para darnos libertad. Entonces, pues obviamente la alabanza nos ayuda como a librarnos de a lo mejor esas cadenas, esa esclavitud que muchas veces también como jóvenes, yo creo que como todos, traemos todavía, porque en el camino pues el Señor todavía nos va limpiando, nos sigue alabando constantemente, nos sigue mostrando en dónde estamos fallando, qué estamos haciendo mal, dónde le estamos regando. Pero sí, definitivamente la alabanza, la adoración, pueden ayudar a una persona a limpiarse delante de nuestro Padre Celestial. Por decir tú, Josh, ¿has llegado percudido y has sentido que en la alabanza te has limpiado? O sea, sí. has pasado a blancura. ¿Tú has sentido te ha pasado esa sensación? Sí, porque como decía Brice, o sea, la alabanza tiene poder y, ay no, o sea, a mí me ha pasado, o sea, hasta fuera de broma, aquí en confianza, aquí entre nos, pues muchas veces... ¿No lo oigas, mamá? Sí, mamá, no, ponle pausa aquí. Llega un momento en el que tú estás necesitado de eso, ¿no? O sea, ya llegó un punto en el que ya estás tan crudo que dices, ya necesito eso, ¿no? Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, bueno, me ha pasado varias veces, no solo una vez, escuchando música y hasta, por ejemplo, en el camión de repente la alabanza te ministra y tú vas así llorando así en el camión, ¿no? y creo que se siente bastante bien cuando tu espíritu llega a estar, ¿cómo se puede decir? Sí, o sea, llega así a romperse o no sé, porque pues sí es algo muy, muy bonito cuando empiezas a sentir ese respaldo de Dios, ¿no? Porque creo que de tan sucio que estás, pues tienes hasta pena, ¿no? O sea, o estás tan apenado con Dios de que te fallé tanto, pero Dios en su misericordia tan grande, o sea, pero te toca de esa forma en la que te dice, no, hijo, pues yo estoy aquí, yo te amo, esto y el otro, y es bastante decente. O sea, sí, podríamos decir que entonces el espíritu se percude, ¿no? Porque por ejemplo, no vienes en la combi o con los audífonos, sí. ¿No? Y de repente ya es la de cansado del camino, ¿no? No, sí, eso soy yo soy el cansado y quién sabe, ¿no? Pero si entonces de repente acá el microbusero no es cristiano y pone la guaracha sabrosona, ¿tú crees que con eso se te contamina tu espíritu? O sea, bueno, porque estamos poniendo que la alabanza y la oración limpia el espíritu, lo limpia, lo santifica, pero entonces es una línea delgada, porque pues tú puedes venir acá bien limpiecito, vienes saliendo de la iglesia y vas en el Uber, vas en el transporte, no sé, vas al mercado y ya estás oyendo la que está pegando ahorita de Belinda o del novio de la Belinda o del Box Bunny, ¿cómo se llama? Box Bunny o como se llama eso, no sé, digo, es que por eso les pregunto, para que me ayuden y de repente, ándale ese, ¿no? Pero es que una vez en un evento de deporte se vistió de conejo, me quedé con lo de Box Bunny. De Box Bunny, pero bueno, al punto que voy es que entonces el espíritu es fácil que se percuda, ¿no? Oyendo música del mundo. ¿Tú crees que te ha pasado, Susi, que a veces te has llegado a percudir porque venías de oír música de Dios o cristiana y de repente pues oyes música a mí me pasa seguido porque a los jugos donde voy pone mucho Metallica y un día sí le dije, o sea, lo regañé al juguero, es que la ponen y a las 8 de la mañana y yo, ¿es en serio? Se relaja con esa música y me dice, ¿por qué? ¿Sí? Y empezamos a hablar y ya papá me dijo, le bajo si quiere, pero a mí sí me puso mal, porque ¿cuánto te tardas en hacer un cóctel, un jugo? Sí, estuve prácticamente 5 minutos máximo. De verdad llegué así como y quise poner una alabanza, whatever, pero al final sí me ensució los oídos porque sí estaba con todo.
era de día, cuando ya terminas de orar ahí en el camino, cuando te despiertas, y prácticamente sí considero que el espíritu es contaminado, pastor. Claro. Porque miren que ya estamos pobre acabando de desarrollar esta plática de ser limpios o estar perjudidos, ¿verdad? Y bueno, dice que todo esto se perfecciona, o sea, la santificación, el limpiarte, el mantenerte limpio, se basa en estar en el temor a Dios. ¿Les ha costado trabajo el estarse perfeccionando en su santidad? ¿O creen que sí es muy necesario que el joven cristiano tenga que tener el temor de Dios para mantenerse santificado? No se peleen. No, sí tenemos que tener el temor a Jehová. O sea, no, pero, o sea, ese temor con amor, ese temor con respeto, porque podemos decir temor y, ay, es que de temor, pero no, o sea, ese temor que sí verdaderamente lo hagamos con un corazón sincero y porque realmente queremos que Él siga transformando nuestras vidas, porque pues si no es así, pues de nada nos sirve, o sea, no sirve eso. ¿Tú, Josh? No, pues igual, concuerdo con Brice de que sí es necesario el tener ese temor en Dios para podernos santificar, porque pues si no tuviéramos temor de Dios, ¿para qué nos santificamos, no? O sea, va pronto. Pero creo que para poder estar bien limpios, o el poder estar limpios, o el podernos limpiar correctamente, pues sí necesitamos de cosas muy importantes como el temor a nuestro Padre, el estar bien cimentados en nuestra fe, y obviamente el tener esa responsabilidad de como cristianos o creyentes, el podernos limpiar de todo lo que vivimos al día a día, ¿no? Porque comentábamos al inicio, ¿no? O sea, te puedes contaminar hasta con enojarte con tu compañero, ¿no? El escuchar algo que no debías de escuchar, o X o Y razón, ver algo. Entonces, creo que la importancia del apartarse de eso es igual el limpiarse, ¿no? O sea, porque no solo nada más me quito y ya, sino que también limpiarte de lo poquito que se te pudo haber pegado, y creo que eso es lo importante también de esta parte. Bueno, miren, es que qué importante es esto. Déjenme leerles un versículo que bueno, a mí en lo particular me gusta pues mostrárselo mucho a los jóvenes, y lo he enseñado mucho en la iglesia, y bueno, me gustaría dejar esto ya que está por culminar, ¿verdad?, este tema. Y les voy a leer 1 Corintios 6, 9, que es el consejo que yo les daría, que ayudaría a los jóvenes. Yo creo que la alabanza y la adoración es un factor importante para la santidad dentro de la iglesia. Y la palabra del Señor dice así en 1 Corintios 6, 9, versículo 10 y 11, dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, dice, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, y fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces yo creo que qué importante es que entendamos que pues muchos venimos del mundo, tenemos ese proceso como cristianos. Algunos de nosotros éramos así, pero hemos sido lavados, santificados, limpiados y justificados por invocar el nombre de Dios. Hay otras versiones que dicen que haber alabado a Dios. Entonces yo creo que el factor importante es que en nuestro corazón, en nuestros pensamientos constantemente esté la alabanza y la adoración a Dios, y yo creo que con eso, junto con el leer la palabra de Dios, nos va a traer el temor, y eso nos va a ayudar a estar tratando de permanecer lo más limpios que podamos y no estemos perjudidos, porque puede ser que estemos perjudidos, ¿no? Como dicen, ¿no? Todos los ejemplos que vimos anteriormente. Entonces, realmente ese es el objetivo de este tema, y pues esperando que las experiencias de los muchachos, las experiencias que ellos comparten, ¿verdad?,
les puedan ayudar a ustedes a tener una perspectiva diferente de cómo cristianos debemos de buscar la santidad. Bueno, esto fue el podcast de Conexión Jóvenes, y bueno, Josh, que nos sigan por... Sí, bueno, no se les olvide guardar este podcast en sus plataformas digitales favoritas. Estamos en Spotify, Apple Podcast, también en Google Podcast y en YouTube y en nuestras páginas de Facebook. Denle like a la página de BNC Restauración México. Y estemos acompañándonos por ahorita por esta temporada nueva de pandemia volumen 2. Pues seguiremos estando más enfocados en las redes sociales de la iglesia. Entonces, compártanos, denle like y nos vemos. Y esto fue Conexión.